nació en La Plata el 19 de marzo de 1969 y es el único varón de los 4 hijos que tuvieron el ingeniero en telecomunicaciones Hugo Enrique Lorente, de ascendencia vasca, y la arquitecta Beatriz Guglielmo, de ascendencia italiana. Realizó la primaria en la escuela número 18 de Gonet, mientras que la secundaria la realizó en el Colegio Nacional de 1 y 49, para luego cursar algunos años de filosofía, luego derecho, posteriormente letras y por último informática, todas en la Universidad Nacional de La Plata, pero sin graduarse en ninguna de ellas. Desde 2004 se desempeña en la administración de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue sucesivamente prosecretario de Bienestar Universitario, prosecretario de Administración y prosecretario general, cargo que actualmente desempeña. Desde 2005 es colaborador de los proyectos Wikimedia. En 2007 fundó y presidió Wikimedia Argentina y en el año 2012 integró la junta directiva de la Fundación Wikimedia y en 2014 reelecto en dicho cargo y designado vicepresidente de la misma. En junio de 2015 fue elegido presidente de la junta directiva de la Fundación Wikimedia. Con nosotros y con ustedes, Patricio Lorente. Patricio, un gusto tenerte acá en el programa. Gracias por la invitación. Contale a quienes ven el programa qué significa para vos Wikipedia. Bueno, ¿qué significó en tu vida? Sí, yo empecé a mirar con atención de qué se trataba Wikipedia por el año 2004 y empecé a participar activamente en el año 2005. En aquel momento Wikipedia era una cosa mucho más chiquita y mucho menos popular que lo que soy. La Wikipedia en español, por ejemplo, tenía 30.000 artículos. Hoy tiene 1.200.000. Claro. Digamos, era otra dimensión. Y además era un sitio que recién estaba empezando de a poco a ser conocido. Bueno, yo siempre necesité sentirme movilizado por una causa, la que fuere, digamos, la que fuere no, alguna que me convenciera Claro. de la importancia. Y en aquel momento las causas que había perseguido anteriormente estaban algo desdibujadas, así que me enganché rápidamente en esta idea de tratar de hacer que el conocimiento esté a disposición de todo el mundo y en su propio idioma, que este es el lema de Wikipedia. Y que además el desarrollo de ese conocimiento, de esa gran enciclopedia, permite que todo el mundo participe, porque la concepción que hay detrás de la dinámica de desarrollo de los contenidos de Wikipedia tiene esa premisa, que todas las personas pueden contribuir. Algunos, Claro. por supuesto, con conocimiento muy específico y de mucha calidad y muy elaborado, y hay quienes colaboran buscando ilustraciones o corrigiendo faltas de ortografía o acomodando el material que está a veces algo desorganizado. En Wikipedia pasa eso, participan en algunas ocasiones chicos muy jovencitos de 12, 13, 14 años y personas que han superado los 80, 90 años, porque todos tienen algo para hacer. Claro, eso fue lo que me enganchó. Colectivo. Exactamente. Y qué visión, ¿no? Porque digo, en aquel momento era una cosa incipiente, ¿no? Sí, pero también por eso era más atrapante, digamos. Había, más allá de que la Wikipedia en español hoy tenga 1.200.000 artículos y que la Wikipedia en inglés tenga 5 millones de artículos, todavía quedan muchas lagunas, muchísimas, más de lo que uno pensaría. Cuando la Wikipedia en español llegó a los 100.000 artículos pensábamos que estábamos ahí cerquita de compendiar todo el conocimiento, y cuando llegamos al 1.000.000 pensamos lo mismo, y la verdad que todavía falta mucho. Pero en aquel momento, cuando había 20, 30.000 artículos, era muy fácil identificar dónde estaban las lagunas. Digamos, yo el día que empecé a participar activamente en Wikipedia fue porque dije, bueno, no hay un artículo sobre el Club de Estudiantes de La Plata. Hoy sería impensable que un club de un campeonato de primera división de cualquier país del mundo no figurara en Wikipedia. Claro, en aquel momento casi todos estaban fuera de Wikipedia. Y vos escribías los primeros párrafos de las primeras versiones de ese artículo y te dabas cuenta que había información relacionada que tampoco estaba, digamos, no había un artículo sobre el estadio, no había un artículo sobre la obtención de la Copa del Mundo.
no había un artículo sobre Citibel, donde estaba instalado el country, y vos arrancabas por ese camino y de pronto te encontrabas escribiendo sobre historia argentina, Claro. o sobre cine, porque estaba todo por hacerse. Entonces en ese sentido era Atrapante. hasta te diría más atrapante que actualmente. Contame un poco de tu infancia. ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál sentís que es tu barrio? Porque viste, uno por ahí nace en un lugar de La Plata, pero va a vivir a otro barrio y... Sí, yo nací en La Plata. Los primeros años mi familia vivía muy cerquita de la Plaza Moreno, aquí a 4 cuadras. Cuando yo tenía 5 años nos mudamos a Gonet y yo iba a la escuela a la vuelta de mi casa, la escuela 18, con lo que en realidad mi barrio era en esas 2 o 3 cuadras o 2 o 3 manzanas, donde estaba mi grupo de amigos, mi escuela. A una cuadra estaba la República de los Niños, enfrente estaba el Club Universitario. Ese era mi barrio. ¿Y qué recuerdos tenés de esa escuela primaria ahí en el barrio? Bueno, primero que no podíamos faltar nunca porque vivíamos a la vueltita, Claro. entonces no había excusa posible para faltar. No, yo pasé una infancia fantástica. Claro, porque era como una plaza el barrio, ¿no? Era un lugar donde podías andar con total Sí, nosotros libertad. la consigna que teníamos era que tuviéramos cuidado al cruzar la 502, Claro. porque pasaban los micros, el viejo micro 18, y teníamos prohibido cruzar el Centenario o el Belgrano. Esto cuando teníamos 9, 10 Sí, años, sí, digamos, que éramos era más peligroso. muy chiquitos. Pero después era un mundo completamente nuestro. Y contame qué hacía tu papá, tu mamá y cuántos hermanos. Bueno, mi papá es ingeniero en telecomunicaciones, ahora fue profesor e investigador de la universidad durante toda su vida, ahora hace poco tiempo se jubiló, pero sigue trabajando en lo suyo. Mi mamá es arquitecta, yo tengo 3 hermanas, una más grande que yo y 2 más chiquitas. Esa es mi familia. ¿Y a qué se dedicaron tus hermanas? Digo, para verla, si uno logra detectar hasta dónde hay algún dato genético que tenga que ver con las profesiones, ¿no? Y es difícil porque todos hacemos cosas muy distintas. Mi hermana mayor es bioquímica, se dedica a la investigación. La hermana que me sigue se dedica a la gastronomía. Y mi hermana más chiquita, Malena, que le llevamos muchos años, nació cuando yo tenía 13 años, es antropóloga. Mira vos, tus padres, total libertad para que ustedes eligieran la carrera, lo que Sí. querían estudiar. Sí, Porque no siempre sucede eso, viste que los padres tratamos de influir consciente o inconscientemente. mira, por supuesto que el contexto influye, la actividad de mi papá hacía que estuviera desde muy chiquitito con mucho contacto con tecnología. Claro. Yo tuve la oportunidad de estar familiarizado con computadoras desde muy chiquito, cuando las computadoras no eran un elemento Claro. de la vida cotidiana. También con la electrónica, armaba mis cachivaches electrónicos con cosas que mi viejo descartaba y él me enseñaba y me ayudaba. Pero extrañamente, o no tanto, pero la verdad que en las carreras que intenté estudiar, la última que elegí fue informática. Pero en realidad yo siempre programé, desde los 12 años estaba familiarizado con la informática y en particular con la programación. ¿Y el deporte? ¿Cómo te llevas con el deporte? ¿Eras bueno? No, yo siempre fui del montón, pero siempre fui muy deportista, pero muy del montón también. ¿Qué deportes? Y yo vivía a la vueltita del club universitario, así que en el universitario hice de todo. Lo que más tiempo hice fue de muy chiquito rugby, que durante 3 o 4 años hice rugby, pero de muy chiquito. Y después, varios años después, hice atletismo. En el medio, mis viejos se dedicaban a la vela, a la navegación a vela. Toda la familia solíamos ir los fines de semana a regatas, así que yo también tuve mi propio velerito, navegué durante mucho tiempo. Así que muy acompañado de deportes. Sí. ¿Y música?
También Sí. hiciste algo de música, ¿no? Sí, estudié clarinete muchos años en el Conservatorio Gilardo Gilardi. También me encanta la música, pero siempre fui un músico mediocre, a pesar de que estudié muchísimos años. Pero alguna vez tuve la satisfacción de tocar en algún grupo y esas cosas. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos seguimos recorriendo tu vida, ¿sí? ¿Cómo no? Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Sociedad Argentina. Picadas, tablas gourmet, vinos, regalos empresariales, eventos. 422-6688. 483-6660. Calle 12, número 260, entre 37 y 38. www.sociedadargentina.net. Cipla Estética, cirugía plástica y medicina estética. La doctora Mónica La Rosa pone a tu alcance toda la frescura y belleza que necesitas. Turnos al 421-3957 o al 15-465-8784. Búscanos en Facebook, Cipla Estética. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con Patricio Lorente. Patricio, hablábamos de la elección del instrumento musical antes de la pausa. No era, viste que los flacos, todo el mundo arranca con la guitarra, batería. ¿Por qué la elección de ese instrumento? Mira, en sí realidad, hay un porqué por ahí. Sí, en realidad yo empecé estudiando flauta traversa. Yo era muy chiquito, tendría 9 años, 8, 9 años. No sé por qué elegí flauta traversa. Pero la verdad es que no me llevaba muy bien con mi profesor de flauta. Y alguna vez asistí a una clase de un profesor fantástico de acá de La Plata, de clarinete, que me acuerdo del profesor Sánchez. Ah, mirá vos. Y me enganché con la persona en realidad, más que con el instrumento. Digamos, yo quería ir a las clases de ese profesor, que era un señor muy mayor, que tenía un muy buen trato con los chicos que estábamos tratando de estudiar música. No parecía una carga, digamos. En el conservatorio yo pasé muchísimas horas de mi infancia dentro del Conservatorio Gilardo Gilardi. Y no sé cómo será ahora, pero en aquel momento muchas veces sentías que había una imposición hacia una práctica muy rígida de estudio, cuando vos tenías 10 años. Claro, vos querías jugar. Exactamente. Divertir. Y bueno, me sentí muy a gusto y por eso empecé clarinete. ¿En tu casa había alguna motivación para que ustedes tocaran algún instrumento musical? ¿Alguien hacía música? ¿Se te ocurrió solo? No, en aquella misma época a mi papá se le había dado de grande por estudiar oboe. Entonces creo que íbamos todos juntos, mi papá, mi hermana mayor y yo íbamos al conservatorio y
ese tipo de cosas. No, en casa lo que había era mucho estímulo para hacer distintas cosas, para hacer deporte, para hacer música, para estudiar inglés, digamos, teníamos agendas cargadas, más parecidas a las que tienen los chicos ahora de hoy. Sí. Te lo pregunto justamente por eso, porque en aquel momento no era común, ¿no? Sí, a pesar de eso disfrutábamos mucho del barrio, pero lo cierto es que sí, teníamos una agenda cargadísima. Me quedé con eso de que vos desde los 12 años programabas. Sí. Cuando la computación era... Sí. ¿Por qué no lo explicás? Bueno, mis padres me regalaron cuando yo tendría 12 años, una computadora Texas Instruments, era una computadora que parecía un juguetito, que la computadora no hacía nada, a menos que vos la programaras. Digamos, vos la encendías y aparecía nada más un cursor titilando en la pantalla, y si vos no le cargabas instrucciones, es decir, si no la programabas para que hiciera algo, la computadora no hacía nada. Entonces, para que ese juguete se volviera interesante, había que aprender a programar en un lenguaje muy rudimentario y bastante limitado, pero terminaban saliendo cosas fantásticas. Yo trataba de reproducir los videojuegos de las maquinitas. Me acuerdo, uno de los más logrados era un jueguito que uno tenía una ranita que tenía que cruzar una calle y después un río. Que los autos. Y los autos pasaban de un lado a otro. Bueno, me acuerdo haber hecho un clon de ese programa bastante logrado. Y esto sí era la edad de 12, 13 años. Claro, y era por ahí en el grupo de amigos, el único que por ahí tenía este tipo de actividades, eras vos. Sí, siempre había alguno más. Siempre había alguno más. Contame cómo es la experiencia de Wikipedia con respecto a la participación de argentinos en Wikipedia. Bueno, hay mucha gente en Argentina que participa habitualmente, que son, digamos, hay mucha gente que ocasionalmente encuentra que falta un dato o que hay que corregir algo y entonces aprieta el botón editar, lo corrige y quizás nunca más vuelve a apretar ese botón. Pero hay mucha gente que participa de manera rutinaria, lo que nosotros llamamos wikipedistas. Wikipedistas. Sí. De hecho, bueno, en el mundo hay una red de organizaciones de wikipedistas que nosotros llamamos capítulos locales. El de Argentina se llama Wikimedia Argentina, el de Italia se llama Wikimedia Italia y está también Wikimedia Indonesia. El primero de estos capítulos locales en Latinoamérica fue Wikimedia Argentina, que lo fundamos en el año 2007 con un grupo muy grande de wikipedistas argentinos y que todavía está muy activo. De hecho, este fin de semana hubo una actividad muy linda en la Biblioteca de la Legislatura de La Plata y la semana anterior hubo una actividad se llaman editatones, maratones de edición en el Teatro Colón de Buenos Aires. Todos en el anonimato. No, eso es una elección personal. Por ejemplo, mi nombre de usuario en Wikipedia es mi nombre y apellido. Pero en realidad no son habituales los casos. Lo más normal es que... cuando vos escribís para Wikipedia, lo que escribís no aparece vos como autor. No lo firmás. Claro. Pero si vos vas a una pestaña que se llama historial, que está arriba de cada artículo, vas a ver las versiones sucesivas de un artículo, desde la última hasta la primera, y cada de esas versiones va a estar identificada con el usuario que la hizo. Si es una persona que no se registró en Wikipedia, lo que va a aparecer es el número de IP de la computadora, es decir, desde donde está conectado. Es poco egocéntrico el espacio. Sí, hay gente hay gente que escribe para... Hay gente que quiere firmar lo que escribe, ¿no? Eso no está permitido. Claro. Porque además no hay versiones definitivas de los artículos. Claro. Bueno, yo te decía hace un momento que arranqué escribiendo los primeros párrafos de las primeras versiones del artículo Estudiantes de La Plata. Hoy eso que escribí yo está irreconocible en un artículo muchísimo más largo y muchísimo más rico en contenido. Pero no lo seguí yo, lo siguieron muchas otras personas que cada cual aportaba su granito de arena, ponían un dato que faltaba, agregaban un párrafo sobre un episodio que no estaba narrado.
Si nosotros buscamos, por ejemplo, para quienes ven el programa, tengo una idea, un político argentino, Perón, en Argentina, o en China, o en Japón, por decir cualquier ejemplo, ¿va a aparecer lo mismo? No, hay mucha actividad de traducción entre una Wikipedia y otra, cualquier otra. Hay 288 versiones de Wikipedia en 288 idiomas precisamente, pero no todos los artículos son traducidos y además se traduce una vez, pero después se siguen desarrollando de manera autónoma. Y lo que hay en las distintas sociedades y en las distintas culturas son sesgos distintos, hay consensos distintos en la cultura de una determinada lengua, y en este caso porque en Wikipedia lo que domina son las lenguas más que las regiones geográficas. Entonces, de hecho, si vos comparas el artículo sobre Perón en español y sobre Perón en inglés, lo más seguro es que digan cosas distintas. Por supuesto, los datos duros van a ser los mismos, Claro. pero va a haber seguramente una tendencia del artículo diferente. Opiniones. Sí, nosotros tratamos de minimizar las opiniones y tenemos un concepto de neutralidad que es un objetivo al que aspira Wikipedia. Pero la neutralidad es algo que se va logrando de a poco con el tiempo. Porque cada uno lo va vez cargando de su subjetividad también, ¿no? Sí, también tratamos de que todo lo que dice Wikipedia esté referenciado en una fuente externa de Wikipedia. Entonces, que no es simplemente la opinión, sino que es... A lo sumo, si es la opinión de algún estudioso que dijo tal cosa y va a estar mencionado de esa manera. Pero por supuesto que la neutralidad, siempre en este criterio de neutralidad, siempre uno se va acercando, pero nunca, sobre todo artículos que pueden ser sobre temas controvertidos, nunca son 100% neutrales. Cada vez son mejores a medida que más gente participa y que más tiempo hay. Pero lo cierto es que las distintas culturas tienen distintos sesgos y la aproximación a los distintos temas son distintos. Y hay otros casos que son obvios. Por ejemplo, el artículo de Guerra de Malvinas en español tiene un enfoque muy distinto del artículo de Falklands War en inglés. Claro. Esto es muy común. Vamos terminando este primer programa. Nosotros nos quedamos charlando. Yo voy a cerrar el programa. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el recinto del Consejo Deliberante el sábado a las 18:30 para ser juntos ciudadanos ilustres.